Bienvenidos y bienvenidas. En Colombia la protesta social lleva 21 días y hasta ahora no hay una salida clara a las demandas profundas de las organizaciones sociales. Por el contrario, el presidente Iván Duque sigue en su relato estigmatizando y criminalizando a la ciudadanía que protesta sin una respuesta sustancial para reconciliar a su propio país. Por eso hay que preguntarse, ¿hasta dónde llegará el uribismo en su afán de sostener su hegemonía y predominio militarista? ¿Es posible pensar en una reforma a las políticas neoliberales de Duque y así encauzar un diálogo verdadero, por supuesto? De esto queremos conversar con la concejala de Cali, Ana Erazo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Ana? Qué gusto tenerla por acá. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a dialogar sobre lo que estamos viviendo en nuestro país, pero sobre todo para que podamos analizar cómo darle una salida política y dialogada a nuestra crisis. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Ana, de entrada le pregunto, ¿por qué se extiende tanto? ¿Cuál es la pregunta que se haría cualquier ciudadano por fuera de Colombia frente a esto? Es decir, ¿cuáles son las razones para que el paro se sostenga, la represión se incremente y al mismo tiempo, el día de hoy, el presidente pida a las fuerzas militares maximizar la atención de la represión? Él dice otra palabra, pero en la práctica es la represión. Bueno, yo creo que es necesario empezar por entender el contexto en el que se da este paro nacional. Si bien el 28 de abril lo que hacemos es convocar a la ciudadanía para rechazar la reforma tributaria, creo que este 28 de abril se suma no solamente el paquete neoliberal, sino también ya todas las situaciones de injusticia social que estábamos viviendo en nuestro país. Recordemos que Colombia es un país que ha vivido históricamente en un conflicto armado, que firmó un proyecto en función de la paz en Colombia, que posteriormente cuando llega Iván Duque al gobierno, pues lo incumple. Es un país en el que asesinan líderes y lideresas sociales, ya llevamos más de 500 líderes y lideresas sociales asesinados después de la firma del pacto con las FARC en el proceso de paz. También veníamos teniendo un paquete neoliberal que se viene introduciendo desde la década de los 90 y bueno, yo creo que todas estas situaciones de conflictos sociales, de conflictos políticos, porque también hay una crisis de representatividad en los espacios institucionales y la crisis económica en el marco de la pandemia, pues agudiza y creo que la reforma tributaria era como la gota, pues ella rebosa la copa de la paciencia, de la resiliencia de los colombianos y colombianas. Nosotros ya veníamos gestando una serie de movilizaciones sociales que tuvo su máxima expresión el 21 de noviembre del 2019, que se denomina el 21N y que para nosotros pues fue un punto de inflexión en la movilización social contra el gobierno de Iván Duque. Y bueno, creo que esto se frena un poco por la situación de la pandemia, pero posterior a la pandemia, cuando empezamos a solicitar renta básica para quienes obviamente tienen problemas económicos, pues se agudiza en que pues más de 22 millones de colombianos están viviendo hoy en situación de pobreza y pobreza extrema. Esto se da posterior a la pandemia, en donde pues vemos que las personas están viviendo con casi 167.000 pesos mensuales. Entonces, creo que toda esta situación de la crisis que se agudiza en la pandemia y que vemos que, contrario a generar políticas que ayudasen a la ciudadanía, lo que hizo el gobierno de Iván Duque pues fue beneficiar al sector financiero, pues rebosa la copa, ¿no? Entonces, esa movilización del 28 fue una movilización apoteósica, fue una movilización en donde muchos, yo creo que millones de colombianos salimos a las calles a movilizarnos y eso genera como una especie de esperanza en que sí es posible generar otros cambios. Además que ese día el presidente pues se hace el de los oídos sordos y no ve la magnitud de la movilización y sigue con su apuesta de darle trámite a la reforma tributaria, lo cual obviamente generó mayor descontento. Sumado a esto, pues se da una cuestión en la que nosotros lo identificamos también el 21N en una estrategia de terror, que es lo que ellos llaman los vándalos, que nosotros decimos pues fueron situaciones de violencia que se dieron en diversas ciudades para poder legitimar la fuerza pública. Una vez se dan estas situaciones de actos vandálicos o de violencia, ellos
usan esta figura para legitimar la incursión de la fuerza pública. En Cali, por ejemplo, se dieron al otro día un Consejo Nacional de Seguridad en la que se traslada hacia nuestra ciudad primero 1.200 agentes entre militares, el SMAT, el GOES, la policía, y también se da esta situación de la asistencia militar en nuestra ciudad que no fue rechazada por el alcalde, y esto genera como un mayor nivel de indignación. A los Pero conflictos sociales a que eso, tenemos. solamente una puntualización para poder avanzar. De todo lo que usted me está describiendo, Ana, con todo respeto le digo, parecería que me está hablando de Chile del octubre del 2019, es decir, parecería exactamente lo mismo. Militarización, respuesta, pero sobre todo lo que quiero enfatizar es que a pesar de todo eso, la ciudadanía sin miedo sostiene la protesta, eleva la protesta, recrea la protesta, incluso con actos culturales y artísticos que le dan mucha fuerza y le dan mucha potencia. Es decir, parecería que estamos hablando de Chile del octubre del 2019 o también de Ecuador, también del octubre del 2019. ¿Por qué tener este espacio y esta zona de conflicto en Colombia con los mismos rasgos y características de lo ocurrido en Chile y en Ecuador en octubre del 2019? Bueno, pues yo creo que lo que ocurre en Chile y en Ecuador también es un ejemplo para Colombia. Cuando nosotros mirábamos desde este lugar de geográfico lo que estaba pasando en esos espacios, pues eso de alguna manera generó un ejemplo que los jóvenes empezaron a seguir. De hecho, el 21N que se da también un poco bebe esa experiencia de Chile, y hoy estamos viendo cómo las formas de movilización que se están dando en nuestro territorio han acogido también las formas de movilización de Chile, por ejemplo, este tema de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta línea, las formas en donde no logramos en un inicio identificar que fueran las organizaciones sociales, sino otras características de quienes están en los espacios pues, de las manifestaciones, en los puntos de resistencia. Y yo creo que pues ese fue un ejemplo que hoy estamos replicando, tan así que hoy muchos de los jóvenes que están en los puntos de resistencia están hablando también de una nueva constituyente. Entonces, creo que es el ejemplo que se sigue porque se ve que movilizarse sí logra grandes cambios. Entonces, Colombia era un país que creía que pues, la movilización no generaba esos cambios, pero al ver que se están dando estas otras situaciones de transformaciones en Chile, pues de eso de alguna manera llena y recarga de esperanza a los jóvenes que deciden sostener los puntos de resistencia. Claro, pero entonces, Ana, con respecto a esto, sí hay otro elemento que es importante. Colombia, usted mencionaba, tiene una larga historia de conflicto, de guerra armada, de problemas de orden incluso militar, pero en estos momentos parecería que mientras la ciudadanía se expresa pacíficamente, desarmada por supuesto, en cambio el gobierno se mantiene en la lógica, es decir, no sale de su esquema. Si esa es la lógica del gobierno, si la militarización, la criminalización y la represión, la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿Qué consecuencias podría traer en el corto y mediano plazo un sostenimiento de la violencia por parte del Estado y también por lo que ahora se conoce como paramilitarismo urbano? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta que además se conecta con lo que nosotros veníamos viendo en función de lo que hoy se llama la resistencia. Y es que si otrora no había como esa capacidad de conciencia para poder pues dar la pelea por los derechos. Hoy estos escenarios que beben de Chile, que beben de Ecuador, que beben de otras experiencias y que además era una oleada casi que mundial, porque en Francia también estábamos viendo los chalecos amarillos, pues se empiezan a constituir un nivel, un grado mayor de conciencia de clase. Yo creo que eso es lo que estamos viendo en este momento, cómo las personas que están en la manifestación dan pues la lucha, mientras que los que están por fuera acompañan, porque es que antes había un grado de ilegitimidad, y esa ilegitimidad lo que hacía era que apenas se daba un acto de violencia, se justificaba la fuerza pública. En este momento eso no está pasando. La ciudadanía está acompañando la movilización y por eso reprocha a la fuerza pública, y los llamados nacionales e internacionales han sido para que el gobierno retire la fuerza pública. Sin embargo, esta fuerza pública no ha sido retirada, todo lo contrario, está generando grave vulneración de los derechos humanos. Y bueno, lo que tú dices, estamos incluso viendo una política también o unas nuevas tácticas y estrategias que tienen que ver con el paramilitarismo en las ciudades.
ciudades, como lo que vimos pues que sucedió en nuestra ciudad frente al movimiento indígena y demás. Entonces, han utilizado todas las tácticas para poder suprimir un poco la intención del levantamiento social, y creo que pues hasta ahora pues no les ha funcionado, porque tal como tú lo dices, pues es gente que, contrario a retraerse, lo que hacen es salir con mayor ahínco a las calles. Pero ahí hay un elemento que a nosotros nos parece clave, que es necesario empezar a dialogar, y es lo que acontece en el marco de poder comprender que estamos en una temporada previa a elecciones, y que este tipo de acciones violentas pues obviamente podrían generar más bien una estrategia nueva del uribismo para poder querer ganar las elecciones en el 2022. Claro que sí, Ana, hagamos la primera pausa, enseguida volvemos para pensar y analizar sobre la reflexión que requiere Colombia y América Latina con respecto a lo que ocurre en este momento, que no es extraño a lo que ocurre en Colombia, lo que pasa en Ecuador, en Perú, en Chile, por supuesto, y en Brasil. Vamos a la primera pausa y enseguida volvemos con la concejal de Cali, Ana Erazo, con quien seguiremos dialogando a propósito de este acontecimiento político histórico que vive la hermana y ese querido país, Colombia. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos comunicamos con Cali, allá se encuentra la concejal de esa ciudad colombiana, Ana Erazo, a quien le queremos plantear si efectivamente lo que ocurre en Colombia puede significar un acontecimiento histórico parecido a lo que pasó en Chile. ¿Se producirá una reconfiguración política? Ya vemos que hay encuestas que cambian notablemente la percepción de la gente. ¿Hasta dónde este acontecimiento puede llevar incluso a un proceso constituyente como el de Chile? Bueno, esa pregunta no sabes lo que me emociona, porque sí creo que es importante decir que esto es un hecho sin precedentes en nuestro país. Insisto, es un hecho en el que incluso se adquiere un mayor grado de conciencia frente a la situación que estamos viviendo. Los y las jóvenes, que son los más afectados porque han sido los que hoy no tienen empleo, los que hoy no tienen educación, pues han venido generando grandes transformaciones que tienen que ver no solamente con un pliego. O sea, yo creo que la reforma ya se tumba, también estamos presionando para que la reforma a la salud se hunda. Se han venido dando otras discusiones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la fuerza pública y eliminar el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y bueno, esto que hoy genera la movilización social empieza a generar como proyecciones a nuevos cambios. Lo que pasa es que sí es importante entender que muchos de los jóvenes que hoy se encuentran en las calles, pues son jóvenes que de alguna manera no tienen experiencia en los procesos políticos, y en ese sentido pues muchos hablan de una nueva constituyente, pero no hablan, por ejemplo, de las elecciones, porque hay una crisis de representatividad. Hoy, por ejemplo, muchos de ellos no quieren sujetos políticos en las movilizaciones. Plantean, por ejemplo, que deben renunciar todos los congresistas, que tienen que renunciar todos los ministerios del gabinete. Entonces yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje en el que es necesario empezar a contarles un poco qué puede pasar si renuncia, por ejemplo, en estos momentos Iván Duque, o si se agudiza la violencia y se declara el estado de conmoción, que nos han amenazado todo este tiempo con el estado de conmoción. Pero lo más importante es que sí es de resaltar que hoy nos encontramos en un proyecto político que inicia en donde se empieza a gestar la caída del uribismo. O sea, eso es lo más importante. Los jóvenes que hoy están en las calles se declaran abiertamente antiuribista. Cali antiuribista, Tuluá antiuribista, Buga antiuribista, Bogotá antiuribista. Es la expresión contra un proyecto que es el uribismo, que ellos quieren tumbar. Entonces puede que no haya una claridad frente a lo que se requiera en términos de un pliego político, pero lo que sí es claro es que hoy quieren tumbar el uribismo. Necesitamos salir de ese contexto en el que era el uribismo quien mandataba en la ciudad, para empezar a consolidar un proyecto nuevo, y ellos lo ven en la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, habemos quienes decimos que es necesario avanzar primero en configurar un nuevo gobierno que nos permita medianamente
conectar con la Constitución del 91 para empezar a generar un proceso hacia el gran diálogo nacional que nos permita una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, pero en ese contexto y en esa línea de reflexión, Ana, también hay un elemento, la derecha, el establecimiento o la élite colombiana en general es muy fuerte, tiene mucho poder, no solamente es el poder económico, tiene el poder mediático, además tiene un sentido de control sobre la ciudadanía que podría revertir este proceso. La pregunta es entonces, si el uribismo es tan fuerte desde esa perspectiva, a pesar de todo el desmoronamiento en su credibilidad e imagen que tiene este momento en Colombia, ¿hasta dónde se podría recontextualizar, resignificar o incluso reinventar en otra figura y sostener el proceso? Porque no necesariamente terminando el uribismo se acaba con el neoliberalismo que impera en Colombia. Sí, mira, pues lo que un poco hemos estado viendo es que en los últimos 3 años, debido a las decisiones de Iván Duque y también un poco debido a la manifestación en contra del uribismo, sí se ha venido configurando un deslinde de los partidos de gobierno. Incluso muchos de esos partidos de gobierno salieron a rechazar, después de ver la movilización, el proyecto de la reforma tributaria y la reforma a la salud. Entonces, lo que tú dices es cierto, se pudiese reconsolidar en otro sentido, pero hoy lo más significativo es poder bajar esa figura de muerte. Por eso digo que esto es un proceso, porque Colombia lleva años y años en un conflicto social, político, armado incluso, pues que no se podría cambiar de la noche a la mañana con un nuevo gobierno. Entonces, lo más importante en este momento es acabar con esa política de muerte para poder configurar medianamente un nuevo presidente que sea alternativo, que sea un poco más progresista, que nos permita acoger esa constitución política del 91, y yo creo que algunos empresarios así lo están entendiendo, se van como ubicando un poco más hacia el centro. Por eso no es de gratis que hayamos visto hace un par de días una reunión de Gustavo Petro con un sector poderoso empresarial en nuestro país. Entonces, como tú dices, es un modelo neoliberal arraigado a un sistema capitalista, pero tiene que ser un proceso por lo menos en el que Colombia empiece a identificar una persona que garantice los derechos. Por eso es tan importante proteger las elecciones del 2022, porque creemos que los actos de violencia que hoy se están generando, la locución del gobierno de Iván Duque ayer diciendo que va a declararle casi que la guerra con mayor pie de fuerza al movimiento social y a quienes hoy están en la protesta, es algo que tenemos que leer de manera muy estructural, porque lo que ellos están buscando es también mirar cómo nos ganan las elecciones previo a ese 2022, y es lo que no podemos permitir. Van a empezar de nuevo con sus estrategias de que los que estamos en la calle somos los que queremos que la ciudad viva así, con actos vandálicos y con terror. Es una estrategia de terror que ya empiezan a configurar, y que en ese sentido lo que nosotros decimos, en este momento el paro lo que debe hacer es empezar a generar diálogos para poder empezar a preparar las condiciones hacia el 2022. Ya, y entonces frente a eso también cabría la pregunta a propósito de lo ocurrido en estos últimos días, ¿hasta dónde se explica por qué Cali se convierte en el objeto y en el blanco también de la represión? Es decir, ¿hay una mirada particular ahí? ¿O de qué manera lo que ocurre en Cali también está expresando una situación muy particular, o es una expresión que no se extiende y no se amplifica al resto del país, a pesar de que en todo el país hay protesta? Bueno, yo creo que Cali tiene una connotación distinta por los últimos gobiernos neoliberales que se han tenido en nuestra ciudad. Cali es una ciudad que desde la década de los 90 se viene configurando con un modelo económico que desplaza la industria y que empieza a configurarse sobre todo en el sector de servicios. Y cuando llega la pandemia se pierden más de 200.000 empleos que afectan sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. ¿Por qué? Porque eran trabajos que eran de meseros, trabajos del sector de la nocturna, de los gastrobares y demás. Esta connotación nos pone en una ciudad que teníamos ya grandes debilidades en términos de garantías del bienestar social, y por eso Cali es la ciudad en la que más uno puede identificar que explota y da esa explosión social, porque además es la única que se sostiene en el paro. Muchas de las ciudades hubo 2 o 3 días que pararon. Cali fue tanta la magnitud de la gente que salió que se dio como con toda la confianza de poder seguir manifestándose. Pero además Cali también tiene otra connotación, otras 2 connotaciones. Una de ellas es
que es una de las ciudades más violentas de América Latina. Entonces, hay un mercado de armas andante que obviamente hace que se configuren otras connotaciones en los territorios, además del narcotráfico que se vive en nuestra ciudad y el narcoparamilitarismo, por decirlo así, configurado y expresado en esta movilización. Y la otra connotación es mucho más política, y es que Cali ya venía dando visos de ser una ciudad que rechazaba el uribismo. En Cali había ganado el sí del proceso a la paz, en Cali ya habíamos ganado con la Colombia Humana, aquí votamos sobre todo por Petro, en Cali gana la consulta anticorrupción con un alto porcentaje, en Cali sale una gran movilización del 21N. Entonces yo creo que la configuración de esa connotación antiuribista que se confronta con la fuerza pública, que además tiene unas condiciones de violencia estructural y que además tiene unas condiciones de baja calidad de vida, pues es lo que hace que explote y se dé toda esta manifestación social. Y una última pregunta. Ajá, y una última pregunta muy puntual a propósito de esto. La representación, tú decías en ese momento, está en crisis, el sistema de representación está en crisis. Esto obviamente a lo mejor con una constituyente se puede modificar, pero en la práctica también no corresponde analizar, y te lo planteo a ti como joven, como política, como militante además en estas circunstancias, ¿es posible que haya una regeneración, una instalación de una nueva generación en la política? Y ahí mismo te pregunto, ¿cuál es la diferencia de esta nueva generación con las anteriores para que instaure otra perspectiva política y además otro imaginario político en Colombia? Bueno, yo creo que ahí también empezamos a ganar en el sentido de que en los 21 puntos de resistencia que hay en la ciudad están surgiendo nuevos liderazgos. O sea, son liderazgos que no son direccionados por las organizaciones sociales, ni por el movimiento social, ni por las centrales obreras de trabajadores, sino jóvenes que identificaron en esta coyuntura un nuevo proceso de alzamiento de líderes. Y yo creo que eso es bien importante porque además son jóvenes, porque es gente que está aprendiendo y demás. Claramente ahí tenemos que hacer un ejercicio de mayor formación política y demás. Y en ese sentido, pues se han venido haciendo los últimos días ejercicios de pedagogía, de entender que en este momento, pues claro que sí hay esa crisis de representatividad, pero que esto que estamos viendo en las calles debe expresarse también en las elecciones, y no solamente en el gobierno nacional y en el Congreso de la República, donde ya veníamos haciendo estrategias con el pacto histórico de poder ganar mayor incidencia en curules, sino también que eso deba aterrizarse a los territorios. Hoy, por ejemplo, Cali, de 21 concejales, solamente una curul es de izquierda, que es nuestra curul. De resto, la mayoría de esas curules son de centro derecha y de ultraderecha. Entonces, yo creo que sí es necesario aprovechar esta manifestación social para empezar a hacer mayor ejercicio de pedagogía, no solamente sobre la conciencia de clase, sino también de la importancia que tiene estar en los espacios institucionales. Sí, muchísimas gracias, Ana, muy amable por atender esta invitación. Importante lo que acabas de mencionar, que además es válido para entender la lógica de lo que ocurre en Colombia, pero sobre todo como un aprendizaje para el resto de América Latina. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y aquí estamos súper pendientes de poder contarles y sobre todo analizar hacia dónde resolver nuestros problemas. Gracias de corazón por lo que están haciendo por Colombia y por visibilizar nuestra grave situación y vulneración de derechos humanos. Gracias, Ana Erazo, concejal de Cali. Sí, efectivamente, nosotros estamos aquí para exponer la realidad de América Latina, exponer lo que pasa con nuestros pueblos. No duden que lo estaremos haciendo a pesar de la presión, de la censura que hay incluso para la señal de Telesur en Colombia y en otros países de América Latina. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.